Dios. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Vamos a estar unos domingos en el libro de Daniel, ¿sí? Pero vamos a mirar la parte más práctica, digamos, las historias, porque ya hemos mirado en Apocalipsis algunas cosas de Daniel, así que no vamos a pasar sobre ellas. Pero vamos a ver especialmente el comportamiento de Daniel y sus amigos en una sociedad contraria a su fe, totalmente contraria. Ellos fueron tomados como sirvientes, llevados a Babilonia en una transportación inmensa que hubo, y donde los jóvenes, especialmente los jóvenes, tenían siempre un valor muy importante para los conquistadores. ¿Qué pasaba? La gente preparada era llevada al lugar de donde el país conquistador tenía su capital o tenía sus mejores ciudades y demás. ¿Por qué? Porque esos cerebros iban a ayudar a esa nación. Eso pasó con Rusia y el pueblo de Israel, ¿no? Si ustedes observan, en décadas pasadas, mientras existió esa dictadura rusa, esa dictadura comunista, había muchos judíos entre ellos y científicos famosísimos eran judíos y estaban allí en la Rusia antigua, ¿no? Así que esto es lo que hacían los imperios. Los jóvenes eran una pieza muy importante para que su nación pudiera prosperar. Y a la vez, al sacarlos de su nación, ¿qué pasaba? Debilitaban esa nación que ya estaba siendo sometida. Al debilitarla, esa nación no iba a tener mucha opción de oponerse a un Estado que los estaba oprimiendo. Así que esta era la costumbre antigua. Probablemente tenga que ver la costumbre actual también. Muchos países que están siendo sometidos por otros, en alguna medida, en cualquier forma que sea posible, también están haciendo probablemente pobres a esos países para someterlos. Lamentablemente hay países que sus presidentes se enriquecen y someten a los pobres. ¿De qué manera? Le van dando la platita mensual y siempre dependen del Estado. Así que gente pobre sirve para gente con poder. Y esto estaba pasando exactamente en este tiempo con los amigos de Daniel, Babilonia y la nación de Israel, ¿no? Por supuesto que todo lo que Israel vivió de este tipo de situación tenía que ver con el pecado como nación. Tenía que ver con eso. Si ellos obedecían a Dios, Josué capítulo 1, la nación de Israel iba a estar firme siempre. Pero la desobediencia, el apartarse de Dios, les trajo muchos males. Vamos a leer versículos 1 en adelante. Daniel 1 en adelante. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y miren esto, Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos.
estos 4 muchachos eran más, pero la historia se basa en estos 4 muchachos, la primera parte, después va hacia 3, después va más hacia Daniel, pero estos muchachos son los que van a tomar parte de la historia de parte de Dios. Una cosa importante, el Señor entregó en sus manos. Cuando Dios quiere disciplinar a su pueblo, créanme, bíblicamente, no va a ser el pueblo el que decide ser sometido a las consecuencias del pecado. No va a ser la iglesia. Dios decide hacernos pasar por situaciones penosas como consecuencia del pecado. Esto estaba pasando en la nación de Dios. Así que cuando miramos estos muchachos, tenemos que preguntarnos cómo se habrán comportado. Y deberíamos aprender cómo deberíamos nosotros actuar, vivir, comportarnos ante esta nación en la que estamos viviendo. Porque tenemos que aplicarlo a nosotros. Tenemos que pensar en nosotros, en nuestro día. La historia quedó registrada para eso. Vamos a orar y mirar entonces un poco de los choques culturales de la iglesia en este mundo y de estos 3 muchachos en Babilonia, estos 4 muchachos en Babilonia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón, a nuestra alma. Ayúdanos, el mundo tiene mucha fuerza en contra de la iglesia y oramos a ti que podamos nosotros mantenernos con fidelidad a Dios, al igual que lo hicieron estos jóvenes, valientes jóvenes de Dios, que seguramente llenos del Espíritu de Dios tuvieron toda la guía, la dirección de Dios para vivir correctamente en medio de una terrible población, que nosotros podamos imitarlo de la misma manera. Así que ayúdanos y lo pedimos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. El choque cultural. Nosotros estamos inmersos en nuestra cultura, que es diferente a la de otros lugares. La cultura define a un país, la forma de vivir, la idiosincrasia de un país la define. Las costumbres son pecaminosas o no pecaminosas, ¿cierto? ¿Sí? Uruguay es conocido por un par de cosas. Una de ellas es el mate, ¿no? ¿Quién toma mate acá? Tendría que preguntar quién no toma, ¿no? ¿Quién no toma? ¿No toma? Increíble. Bueno, ¿mate? ¿Tomás mate? Bueno, mate, toma mate. Una cosa que nos define. De hecho, hay peleas siempre con Argentina. ¿Quién inventó el mate? Paraguay también toma mate, parte de Brasil también. ¿Quién hizo el dulce de leche? Hay un montón de quién es Gardel, ¿no? Bueno, ese tipo de peleas forman parte de la cultura, del folclore de nuestros países. Ahora, no todo es malo en la cultura. No todo es malo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que pinta hermosos cuadros. Hermosos cuadros. Y cuando uno los mira dice, esto tiene sentido. Otro, para mí no tiene ningún sentido, pero valen millones, ¿no? Valen millones, pero no, para mí no tiene ningún sentido. Ahora, cuando la ley en nuestro país, y pienso que la mayoría de los países en el mundo, si no todos, luchan contra la pornografía, no luchan contra los cuadros, las pinturas de desnudos. ¿Por qué? Porque es arte. Dicen ellos, ¿no? Es arte. Ahora, algún día ese arte tendrá que ser también tachado porque son desnudos. Son dibujos. Son desnudos. Así que la cultura puede ser buena, puede ser mala. Seguramente alguno que nos ve, si no es creyente, se está riendo de nosotros, ¿no? Se está matando de la risa. Pero, si ustedes recuerdan, para los libertarios, los que tienen tanta libertad, hace un par de años, no, más de, tenemos que hablar referente a la pandemia, ¿no? Más atrás de la pandemia, alguien dibujó a Mujica y su esposa un desnudo, ¿se acuerdan? Se armó un lío bárbaro, que tuvieron que
archivarlo, dentro de 100 años eso va a salir millones, millones. Pero ¿por qué se enojaron si no se enojan cuando hacen otros desnudos? Tenemos eso que le llaman la falsedad en el corazón. Es malo de cualquier manera. Hágame un dibujo, haga una foto, saque una foto, es pecaminoso también. Porque hay cosas que no tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la conciencia para el Hijo de Dios. Bien, tomamos mate, algo cultural. El folclore es cultural, ¿no? Hay otras partes del mundo que el folclore es otro tipo de folclore. Israel tenía folclore y tenía danzas, por ejemplo. No era pecaminoso. Ahora, lo que digo es un país danzando a Dios, y era un país que decía ser de Dios, ¿no? Hoy no deberíamos hacerlo. Pero lo cultural se relaciona con el conocimiento, con la preparación de cada persona, y si nosotros habláramos con dos personas diametralmente distintas, diríamos, esta es una persona culta y esta no es una persona culta. Entonces, está el problema serio, ¿no? Bueno, el que es culto es el que va al teatro, el Teatro Solís, ¿no? O por lo menos antes, cuando hacían teatro parecía del bueno, ¿no? Pero en el teatro también había cosas que no se podían ver, y hoy hay cosas que no se pueden ver, en un teatro en vivo, pero es cultura. El Hijo de Dios no se rige por la cultura, aunque haya cosas culturales, existan. No es la línea de dirección del pueblo de Dios. Daniel y sus amigos fueron puestos, y tenemos que decir por Dios, fueron puestos dentro de una cultura que tenía muchas cosas que ellos no iban a poder hacer. No iban a poder hacer, porque eran pecaminosas, aunque esa nación las creyera cultura. Entonces, hoy en día aparecen cosas nuevas. Tenemos que ir adaptándonos a lo cultural, ¿cierto? Tenemos que ir adaptándonos a lo cultural. Pero resulta que lo cultural también trae cosas extremadamente pecaminosas. Así que sea nuevo y que sea cultural, tampoco es la dirección para el Hijo de Dios. No lo es. En estos versículos, ellos iban a adquirir cultura. Ellos serían cultos, personas cultas, en una sociedad babilónica. ¿Sería esto posible? ¿Sería esto posible? Babilonia se caracterizaba por esto: grandeza y esplendor, por su sabiduría y en especial en la astronomía. Tenía grandes talentos en el arte. Tenía fábricas de alfombras, de paños, de perfumes, de joyas, entre muchísimas cosas que serían arte. Era una ciudad comercial y esta ciudad comercial comerciaba con casi toda nación conocida de aquel tiempo. Así que podríamos decir, era un centro de negocios mundial y era una ciudad cultural por excelencia. Probablemente muchos querían pertenecer a Babilonia. Muchos querían estar ahí. Y estos muchachos habían sido llevados a la fuerza. Por ejemplo, los mismos profetas le llamaron de esta manera: la admiración de toda la tierra. No quiere decir esto que realmente debía ser admirada, ¿sí? Estaban describiendo lo que era. Era una nación admirada por toda la tierra. También la belleza de la excelencia de los caldeos. Era realmente hermosa aquella ciudad. Señora de las reinas o de los reinos. Babilonia. También le llamaban tierna y delicada. Y algo que la describía muy bien, la dada a los placeres.
¿Mm? Así que con todas estas cosas se estaba describiendo aquella antigua Babilonia en la cual vivían estos muchachos. A la vez ellos tenían, cuando decimos o se dijo, la dada a los placeres, imaginemos de qué se trataba, ¿no? Ya podemos nuestra mente ir hacia dónde se trataba. La corrupción, la licencia para pecar y la inmoralidad eran extremas en Babilonia. Eran extremas en Babilonia. Corrupción, licencia para el pecado y la inmoralidad. Tenemos un ejemplo en Tito 1:12 de cómo se describe o se puede describir a una nación, a un pueblo, a una ciudad. Tito 1:12 habla de Creta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, y aquí los describe, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Qué les parece? Esta era la cultura por lo que se conocía Creta. Los cretenses parecía que eran unos cretinos. Ellos eran mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Así, a veces se ha descrito algún lugar de Argentina, seguramente por uruguayos, algún lugar o el Paraguay, y a veces se ha descrito Uruguay en una forma de perder el tiempo tomando mate, por ejemplo. ¿No? Pero está lindo perder el mate tomando matecito. Vamos a decir lo que somos un poco. Bueno, entonces, hermanos, cultura, ¿sí? Esto tiene que ver con la cultura. Ahora, cuando todo esto está describiendo lo que es una nación, nosotros podríamos hablar de personas que vivieron en lugares donde se describían de maneras muy terribles. Por ejemplo, Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Dónde vivió Lot? Sodoma y Gomorra, ciudades cercanas. Así conocemos bien esa descripción. Dice la palabra de Dios, me cuesta entender que tengamos que acusar al extremo a Lot. Me cuesta porque él decía, la Biblia dice que él se afligía cada día por las cosas que veía. ¿No? Oraba a Dios por las cosas que él veía. Nosotros las vamos a ver y tenemos que orar y hacer algo también para que las almas conozcan a Cristo. Es hablar del Evangelio. Daniel, ¿no? Daniel también. Lo vamos a ver más adelante. Moisés. ¿En qué sociedad vivió Moisés? La sociedad egipcia. Desde niño, desde bebé, adquirió todo lo que los egipcios le enseñaron como sabiduría cultural. Su mamá le enseñó seguramente el camino de Dios. Y más adelante Dios le llama un servicio tremendo. Y también podemos ver la historia de nosotros mismos dentro de esta sociedad en la que estamos. Así que no somos tan solitarios. Hubieron ejemplos tremendos de personas que vivieron hasta el momento en sociedades peores que la nuestra. Y esta sociedad está mal. Esta sociedad está enferma. Esta sociedad uruguaya está enferma. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de decirlo, tenemos que decir que es a causa del pecado. Porque lo cultural que nos están trayendo también contiene pecado. No importa que sea nuevo. Cuando es pecado, hace mala a una nación. Entonces, aquí hay un choque cultural. ¿Tiene la cultura la dirección para el creyente? ¿Es todo en la cultura nocivo para el creyente? El que ha conocido a Cristo, ¿cómo afecta la cultura en su relación con Dios? ¿Siempre la afecta?
siempre le afecta. Aquí entonces encontramos 4 muchachos. Y pareciera, por lo que podemos comprobar en ellos capítulo tras capítulo, que la cultura no tuvo influencia negativa en ellos. No los desvió, no los hizo pecar. Ellos mantuvieron firmeza en lo que creían y en el Dios a quien creían. Aprender y saber discriminar la enseñanza tiene una virtud espiritual muy fuerte, muy fuerte. Creo que hablamos hoy, creo que fue con Robert, he conocido personas que entran a los estudios superiores, hablamos de supuestamente creyentes, y cuando comienzan, por ejemplo, la facultad donde el humanismo es terriblemente fuerte y las teorías se dan como cosas ya asentadas, entonces cambian sus mentes y he escuchado de personas que decían ser creyentes que decían cosas terribles de Dios. Abandonaron su fe. ¿Qué pasó? La cultura pecaminosa llegó a sus corazones y fue más fuerte que su fe en el Señor. Entonces, nosotros escuchar, saber, no es malo. Tenemos que aprender a discriminar. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Sí? Nuestros hijos, los más pequeños, tienen que aprender que ellos deben saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tienen que aprender. Y esto ya se lo he dicho alguna vez. Una persona me dijo una vez, una madre me dijo una vez, bueno, tienen que probar. Tienen que probar. Tienen que probar. No tienen que probar. No tienen que probar. Ahora, si a ellos le van a decir la teoría y tienen fundamentos bíblicos o van a casa y preguntan, tenemos que tener una respuesta para eso. Porque lo que el mundo y la cultura les va a hacer es conducirlos al pecado, si no saben discriminar. No todo lo cultural es malo, pero cuidado, todo está muy, 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 muy contaminado, demasiado. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Muy bien, algunas cosas que podemos ver, especialmente para nosotros, aquí ellos iban a aprender las cosas que los babilónicos les iban a enseñar. Miren en el versículo 4, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, iban a recibir enseñanza. Iban a recibir. Si ustedes envían a sus hijos a la escuela pública y a la escuela privada que no sean cristianas, esos lugares, lo que van a recibir es mucha teoría pecaminosa. Es lo que van a recibir. Ahora, si ellos saben discriminar, si aprenden a hacerlo, van a saber esto es de Dios, esto no es de Dios. Y estos muchachos aprendieron a hacerlo. ¿Por qué? Porque no todo era santo en la cultura babilónica. Así que cuando les enseñaron para hacer cultos dentro de esa cultura, ellos tuvieron que saber decir no a muchas cosas. Y por lo que leemos de ellos, aprendieron muy bien a hacerlo. Aprendieron muy bien a hacerlo. Hermanos, la cultura afecta la apariencia del cristiano. La cultura afecta la apariencia. Hace poco escuché a un pastor, no estoy en casi nada de acuerdo con él, bueno, mucho en acuerdo con él, pero él decía, creo que lo cité hace poquito, pero él decía, somos la generación, casi todos nosotros, somos la generación de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, que la generación nueva ni siquiera se imagina lo que es, ni siquiera sabe lo que es.
Decía él, y con razón, antes tener pantalones rotos era una vergüenza, pero hoy se compran los pantalones rotos y se pagan más caro. Es cultura y no es buena, porque el cristiano es afectado en su apariencia, Así que nuestro porte, como nos mostramos, tiene que ver también con lo que creemos y cuánto de la cultura está en nosotros. Hace años atrás las muchachas sufrían de muchas cosas. Era creo que le llaman el tiro corto en los pantalones. Era demasiado corto. Había que usar ropas muy largas porque era demasiado corto el pantalón hacia arriba. Hoy está apareciendo una moda que no me voy a negar a ella, la moda evangélica. ¿La escucharon? La moda evangélica. Muchachas, miren un poco eso que les va a hacer bien. Muchachas, miren eso que les va a hacer bien. Pero afecta a nuestra apariencia. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios muestra lo que es en su interior y no se guía por la cultura. No importa que mañana digan tenemos que andar todos desnudos. No importa. La Biblia dice otra cosa. Y solo se anduvo desnudo cuando no se pecaba. Nada más. Así que las cosas afectan a nuestra apariencia. Romanos capítulo 13, la cultura afecta a nuestra apariencia. Versículos 1 y 2. Cosas que son nuestra apariencia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es nuestra apariencia, es lo que debemos hacer, es lo que el mundo tiene que ver en el Hijo de Dios, que nos sometemos a los que nos ordenan. Ahora, si los que nos ordenan, presidentes, ministros, etcétera, etcétera, intendentes, quienes nos dan órdenes, dicen, hagan esto y es antibíblico, no hay que obedecer. No importa quién sea. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, decían los apóstoles cuando eran perseguidos por las autoridades, también autoridades religiosas. Tampoco tenemos que hacerle caso cuando van contra la voluntad de Dios. Pero nuestra apariencia es que la gente nos vea que nosotros nos sometemos a la autoridad. No somos revoltosos yendo contra la autoridad. Pero la cultura puede llevarnos a eso. A que hay que hablar siempre contra las autoridades. Y es cierto que no nos gusta todo lo que tenemos que hacer hacia las autoridades, pero allí están. Al igual que Dios toma a Daniel y sus amigos, los pone en Babilonia, Dios tomó un presidente hace 30 y pico de años después de la democracia, lo puso y fue otro y otro y otro y otro, y llegamos al día. A todos ellos debimos haber obedecido, de las autoridades. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que ver en nosotros un testimonio no de rebelión, sino de sumisión. Así que la cultura nos afecta, no nos puede afectar mal. Dice la palabra de Dios que la autoridad merece honor y respeto. Y entonces tenemos que hacerlo. Aquí mismo en el capítulo 13, versículos 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no culturalmente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos, apariencia del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La cultura lleva a eso. Un hermano en Cristo dijo lo siguiente:
en el lugar donde trabajaba dijeron, vamos a hacer una fiesta de despedida del año. Hacemos una fiesta. Pongo mi casa a disposición, dijo él. Entonces, cuando empezaron a poner las normas, dijo él, pero sin alcohol. Sin alcohol. Ah, no, sin alcohol, no. ¿Dónde viste una fiesta sin alcohol? Ah, no seas malo. Sin alcohol o no hay fiesta. En mi casa no. Así que la fiesta se hizo en otra casa. ¿Saben lo que dijo el dueño de la casa al finalizar la fiesta? Qué bien que hiciste en que no hubiera alcohol. Porque es cultural. ¿Por qué? Porque el mundo no acepta una fiesta sin pecado. ¿Pero eso es el Hijo de Dios? ¿No debería ser nuestra apariencia mejor? ¿Afecta la cultura a nuestra apariencia o no la afecta? Sí, pero no debe. No debe. Glotonerías, dice aquí, ¿no? En el versículo 13, ¿sí? Pero andemos de día. No somos de la noche. Somos del día. El apetito de la carne no es para tener desenfreno. Pero el mundo lo propicia. Es así. Es cultural. Es cultural. Déjenme sacar un poquito de cuenta, pero probablemente deba ser casi 50 años. 40 años. 40 años. 40. Una persona vivía en otro país y me dijo esto. En ese país, 40 años atrás, a los 12 años, una niña no puede ser virgen. Es cultural. Es cultural. Pasaron 40 años. Imaginemos lo que puede pasar en ese país. Pero ¿qué está pasando en Uruguay? ¿No es inmoral? ¿No es algo que se transforma en cultural? Porque todo el mundo lo hace, ya lo aceptamos. Es como tomar mate. Así que, borracheras, fiestas, todo lo que se deba hacer. Pero el Hijo de Dios es del día. No es controlado por las costumbres que haya en una nación. No es posible. La ropa es uso cultural, de lo que hablamos un poquito recién. El comer y el beber puede ser algo cultural y debemos decidir qué hacer para nosotros no dañar a nadie en lo que comemos o bebemos. Nunca nuestra apariencia deberá dañar a alguien. Nunca. Y hermanas queridas y varones queridos, debemos ser prolijos en nuestra apariencia. Lo mejor que podamos. No siempre podemos todo. Pero la forma de vestir de una dama no puede hacer caer en pecado a un varón. No puede. No debe. Esto no es cultural. Esto no tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con los varones débiles que caemos en pecado. Y si usted no ayuda a la santidad de la iglesia, entonces está provocando pecado. Yo soy responsable de mi pecado. Yo no voy a culpar a nadie de mi pecado. Pero usted no lo provoque. Y los varones tenemos poco para mostrar, ¿no? Con la fealdad que tenemos, no somos tentadores para nadie. Pero ustedes, hermanas, sí. Ustedes. Así que mucho cuidado, por favor. Afecta nuestra apariencia. Que el mundo, la cultura del mundo, la cultura pecaminosa del mundo, no nos sorprenda y se haga esto cultural dentro de nosotros. Cuidado, mucho cuidado. Afecta el hablar. Romanos capítulo 1, Romanos 1, hay una descripción de los pecados de los últimos tiempos, muy tremenda. Tiene mucho que ver con lo inmoral.
¿sí? Con las relaciones entre hombres y mujeres del mismo sexo. Tiene que ver con eso que Dios reprueba en su palabra. Pero estamos hablando de otra cosa también. Versículos 29 y 30. Afecta el hablar. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, marcas de los últimos tiempos antes del juicio de Dios. Si leemos esto con atención, vamos a ver que esto se está cumpliendo totalmente hoy, todo el capítulo. Pero quiero abocarme a 5 cosas que dice aquí, las descubren ustedes, por favor. 5 cosas que hablan de el efecto que hace la cultura, la forma de vida en las palabras, en la forma de hablar. Romanos capítulo 3 describe al mundo, la persona sin Cristo. Y el versículo 13 y 14 dice: sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Este es el lenguaje de los incrédulos. Esto es una etapa de antes de convertirnos. Ese veneno que produce la lengua es algo que en el Hijo de Dios ya no está. Sin embargo, Santiago dice, si pueden salir de la misma fuente agua dulce y agua salada. Y la Escritura nos dice que nuestra forma de hablar tiene que ser sazonada con sal. Una figura de la libertad del pecado. Así que afecta nuestra forma de hablar. En Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo entendemos, lo sabemos. Pero es normal que el vecino insulta a su esposa. Pero es normal que el vecino devuelva el insulto. Pero es normal ver en la televisión cómo se insultan unos a otros. Pero es cultura mala, es forma de vida pecaminosa. No debería ocurrir en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se comporta diferente al mundo. Está dentro de una sociedad pecaminosa, pero no comparte con ellos ese pecado. En Colosenses 4:6, el pasaje que citamos recién, vuestro hablar, vuestras palabras sean sazonadas con sal. Que tengan gusto. ¿Está el gusto de escucharte? ¿Está el placer de alguien escuchar tu voz? De que alguien, cuando tenga que transmitirle algo, no esté afectado por la costumbre y las palabras del mundo. Porque el mundo tiene su cultura. Pero la iglesia, los cristianos, tenemos una forma bíblica para proceder. Afecta la apariencia, afecta el hablar, afecta el pensar, nuestro pensamiento, ¿no? Como les decía hace un rato, esos muchachos, estudiantes que llegan a cierto lugar de estudio, cierta posición de estudio, y sus mentes comienzan a pensar y a cuestionar la verdad de Dios, la verdad de su palabra, ¿no? Y si no hay firmeza doctrinal en sus corazones,
pueden llegar a, lamentablemente, apartarse de la fe verdadera. Romanos capítulo 13, Romanos 13, afecta el amar. Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo le va a demostrar su amor. Pero pensemos si el mundo actúa de esa manera. Lo que el mundo dice que es amor, no es amor. No es amor. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Ustedes seguramente lo ven continuamente. Se supone que una familia debería amarse lo suficiente para, por lo menos, pasar una Navidad como la gente, ¿no? Fin de año como la gente, por lo menos. Pero mis amigos de la niñez, espero que ninguno de ellos esté escuchando, o si está escuchando se haya convertido, pero uno escuchaba de media cuadra lo que eran las celebraciones de la Navidad. Los primeros ratos eran buenos, pero el amanecer descubría la miseria humana más profunda. No era Navidad, no era alegría, no era amor, era engaño, era mentira, era eso, ¿sí? Así que el amor del mundo no es como el amor que debe tener el Hijo de Dios. Hay una deuda de un Hijo de Dios al otro y hay una deuda de nosotros al incrédulo. ¿Cuál es? Es amor. Esa es la mejor deuda que podemos tener, porque si debemos es porque podemos amar más al incrédulo y, por supuesto, al Hijo de Dios también. En el capítulo 12 de Romanos, 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No pagar a nadie mal por mal. Las cartas están siendo escritas a personas que vivían en una cultura como la nuestra y todavía probablemente más profunda en el desamor. Así que alguien diría: ¿me estás pidiendo que no me vengue de este que me hizo tal cosa? ¿Me estás pidiendo eso? ¿Me estás pidiendo que no, que tengo que amar a esa persona? ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Y Pablo diría: sí, eso es lo que te pide Dios. Pero no puedo, pero te lo están pidiendo. O sea que es posible, totalmente posible. Pero no puedo. Podés, sí que podés. En Efesios capítulo 5, versículo 25, se lo cito: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero no puedo amar a mi esposa. ¿Creyentes? Bueno, hay algunas que no. Se asustaron. Se asustaron. Lo que dice la Biblia es que sí. Es que sí, que se debe amar. Así que los esposos de aquella época se les estaba enseñando algo que era anticultural. Se les estaba enseñando eso. Pero escúchame, toda mi vida tuve, al tiempo de casada, tuve a mi mujer para que criara a mis hijos y tuve mis amantes para complacerme. Ahora me estás pidiendo que tengo que tener una mujer y complacerme con ella. ¿Eso es lo que me pedís, Pablo? Eso es lo que te pide Dios. Acá no funciona la cultura. Acá la cultura queda a un lado. Si el mundo odia, el creyente ama. Si el mundo se venga, el creyente no causa tropiezo. El creyente le da todavía a aquel que lastima. A veces le gana darle, pero palo, ¿no? Sin embargo, debemos aprender a amar. Así que, hermanos queridos, la cultura afecta el amor verdadero.
No podemos permitirnos ser afectados en estas áreas que estamos mirando. Afecta el pensar, lógicamente, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera cosa, el culto a Dios no es un culto cultural. No es cultural. ¿Sí? Así que nosotros nos vamos a tomar la cultura de qué. En la iglesia venimos, cantamos 4 coros, estamos en pandemia, predicamos hasta las 7, estamos en pandemia, y nadie toque esto, nadie puede modificar esto, esto es sagrado. Cuando se muera el viejo pastor, podemos tocar algo, a ver si los mayores lo permiten. Vamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de costumbres que se nos hacen costumbres y que están muertas. Lo que podemos hacer cambios que nos hagan más vivos y que no sea nada pecaminoso. ¿Sí? Ahora bien, como no, nuestro culto no debe ser cultural, como aquella iglesia lo hace así, vamos a tener que hacerlo así. ¿No? Bueno, aquella iglesia puede sernos un ejemplo, sí, pero podemos tener una vida propia, porque no hay una cultura indicada para todas las iglesias. Ahora, que nuestro culto tiene que ser un culto razonado, tiene que ser, porque acá lo dice claramente, Dios, nuestro Dios, es nuestro culto racional. No es ilógico adorar a Dios. No es ilógico. Es algo vivo, tiene que ser algo vivo. Por lo tanto, no tiene que ver ni siquiera con la cultura de nuestra propia iglesia. Porque Dios dice que es lógico adorarlo a Él. Así que cuando el mundo y cuando la cultura religiosa nos atrapa, podemos llegar a hacer cosas totalmente muertas. Pero es cultura, no es adoración. No es adoración. Y tenemos que aprender a que la adoración sea viva a nuestro Dios. Ahora tenemos una vida racional también, porque dice aquí que la vida racional puede ser cambiada por el mundo. Así que versículo 2, no se conformen a este siglo, a este sistema de pensamiento. No se amolden a la cultura. No podemos amoldarnos a la cultura de esta sociedad. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios es contra la cultura de este mundo. La cultura de este mundo tiene el culto al cuerpo, el culto al conocimiento, el culto a la fama, el culto al dinero y tantos otros cultos más. La iglesia tiene un culto racional a Dios y ese es el monte. Nuestra cabecita tiene que funcionar de acuerdo a la escritura. Debemos razonar bíblicamente. Si no razonamos bíblicamente, seguramente vamos a fallar en algunos aspectos de nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, la cultura afecta nuestra apariencia, afecta nuestro hablar, afecta nuestro amar y afecta nuestro pensar. Nunca debe hacerlo. No debe hacerlo. No debe hacerlo. Así que cuando nos encontremos hablando entre nosotros y que sea algo que nos ha ganado la forma de vida en nuestro país o de la cultura que lo saquemos, tengamos cuidado. Y vamos a apoyarnos unos a otros para vencer esto. ¿Saben qué? La cultura babilónica siguió. Daniel y los amigos no la detuvieron. Ellos no la detuvieron. ¿Sí? El mundo va a seguir su curso. El mundo va a seguir su curso. Ellos van a seguir pensando como piensan.
Se van a hacer cátedras de situaciones pecaminosas que la iglesia dice no. Perdón, la Biblia dice no. Pero si nosotros nos atenemos a la palabra de Dios, esa cultura va a seguir. Déjenla que siga. Se van a morir en eso. Van a presenciar el juicio de Dios en esas culturas pecaminosas. Dios lo va a castigar. Dios va a traer muerte, no importa de la forma que sea. Dios le va a dar condenación eterna. Pero el cristiano y el cristianismo existirá para siempre. Para siempre. Para siempre. Eternamente para siempre. No perdamos bendiciones y buenas prácticas cristianas actuando como el mundo. Es evidente cuando leemos la historia de estos 4 hombres, muchachos jóvenes, ellos no fueron afectados por la cultura babilónica. No fueron afectados. Grandioso, ¿no? Eran 4. Probablemente los demás de los que no se cuenta la historia, muchos de ellos se inclinaron a adorar aquella imagen que envió a hacer Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Muchos de ellos estaban allí. ¿Daniel qué hizo? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Cultura conmigo no. Religión conmigo no. Yo adoro al Dios de los cielos y vivo conforme a su palabra. Que seamos valientes. Entonces, estos primeros pasos de este año nos encuentren firmes en lo que creemos y afirmemos más nuestras creencias, ¿sí? Nuestra vida va a ser mejor si no tenemos influencia del mundo. Dios nos dé su gracia. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias por la vida de estos hombres que dejaste la historia escrita, una preciosa historia, una hermosa historia, donde podemos compararnos con ellos y solo pedir perdón y tu ayuda, tu gracia, que la sangre de Cristo nos limpie de todo mal, de todo pecado, que no haya pensamiento mundano que acapare nuestra mente y que nos haga desviarnos de una correcta vida cristiana. Que esta correntada terrible que el mundo está teniendo, que involucra a las autoridades, involucra los movimientos sociales, involucra la gente de a pie, el cristiano pueda marcar la diferencia. Que podamos realmente mostrar una vida cambiada, que la gente en estos círculos anhele, desee la vida que un cristiano cerca de él tiene. Que realmente podamos mostrar que esta vida es la vida verdadera, la vida en Cristo. Así que ayúdanos a que esto ocurra, danos fuerza, ánimo, mucha valentía en un mundo que está contra los principios de la palabra de Dios. Le agradecemos mucho por este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.